He encontrado a mi padre, pero no sé si eso ha sido para bien o para mal. Nuestras metas coinciden, al menos en lo que respecta a la independencia. Pero sigue defendiendo a Charles Lee, el hombre que mató a mi madre y quemó mi aldea. Sin embargo, quizá tenga parte de razón sobre Washington y los que lo apoyan. Oigo hablar de libertad e igualdad, pero solo para los hombres blancos con tierras. ¿Y la gente como yo? Observe. ¿Qué papel tendremos en este mundo? Tendrá razón mi padre. Tengo muchas cosas en que pensar y poco tiempo para hacerlo. Oh, bienvenido. ¿Qué tal en Martinica? Aquiles, yo te debo una disculpa. No estuvo bien decir las cosas que te dije. Tus palabras fueron duras, Connor, pero también ciertas. Fallé a la orden. Permití que los templarios se hiciesen con el control. Su dominio se ha debilitado, lo que me hace pensar en la posibilidad de la paz. Imagina todo lo que lograríamos si nos unimos. ¿Por qué ese cambio de opinión? ¿De dónde sale esto? Has conocido a tu padre, ¿verdad? No diré que confío en ese hombre, ni siquiera me gusta. Pero sería negligente ignorar esta oportunidad. Haytham podría escuchar, pero ¿te entenderá? Y si lo hace, ¿estará de acuerdo? Incluso él debe admitir que podemos hacer más juntos que por separado. Supongo que partirás en su busca. Sí. Iré a Nueva York para averiguar qué podemos hacer. Averigüemos qué planean los lealistas, si queremos acabar con esto. Lo he intentado, pero ni siquiera los soldados saben nada, solo que esperan órdenes de Pues arriba. sigue buscando. Ven cuando tengas algo que merezca la pena. La victoria está cerca. Unos ataques bien situados y podremos acabar con esta guerra civil y librarnos de la corona. ¿Qué tienes planeado? De momento nada, puesto que no sabemos nada en absoluto. Creía que los templarios tenían oídos en todas partes. Ah, así era, hasta que empezaste a cortarlos. Tu contacto habló de órdenes de arriba. Está muy claro lo que tenemos que hacer. Seguir a los comandantes lealistas. ¿Han considerado la propuesta? No me convence. Si los reforzamos, dejaremos Nueva York expuesta. Ya es difícil mantener el orden con nuestros efectivos. Si los dividimos,
Pero si no nos unimos a él, quizás sean derrotados. ¿Y entonces qué? Debieron venir por mar. Están dando rodeos. Así no averiguaremos nada. Entonces, ¿qué propones? ¿Que entremos ahí exigiendo respuestas? Pues... sí. ¡Emboscada! ¿Connor? ¿Algo de ayuda? Los llevaremos a mi barracón en el Fuerte George y averiguaremos los secretos que conocen. ¿En serio? Será mejor que vayas a por él. Ve tú. Vigilaré a los prisioneros. No, hazlo tú. ¿Por qué yo? Porque yo te lo digo. ¡Vamos! ¡Socorro! ¡Ayuda! ¡Detenedlo! ¡A las armas! ¡Atacad! ¡Salvadme! Andando. ¡Vete al infierno! He dicho andando. Espera, espera. Te diré lo que quieras saber. Lo que sea, pero no me Solo hagas queremos entrar hacerte ahí. unas preguntas. Si cruzo ese umbral, soy hombre muerto. Ah, ahí estás, Connor. Me preocupaba que te hubieras perdido. Venga, andando. ¿Qué traman los británicos? Marcharse de Filadelfia, la ciudad, está acabada. Nueva York es la clave. Doblarán nuestros efectivos para rechazar a los rebeldes. ¿Cuándo empezarán? Dentro de 2 días. El 18 de junio. Debo avisar a Washington. ¿Lo ves? Al final no ha sido tan difícil. Te lo he contado todo. Ahora déjame ir. Desde luego. Los otros dijeron lo mismo, será cierto. Lo has matado. Los has matado a todos. ¿Por qué? Avisarían a los leales. Podrías haberlo retenido más tiempo. ¿Qué? ¿Y perder mi tiempo y dinero en su cuidado? ¿Con qué fin? Habían contado lo que sabían. Nos vemos en Valley Forge. Conservas de la madre Vara. Deliciosas confituras que van directas de la granja
¡Hoja a la mesa! En el New York Chronicle de hoy. Deberíamos compartir lo que sabemos con Lee, no con Washington. Pareces creer que lo prefiero a él, pero me enfrento a una idea, no a una nación. Está mal forzar la obediencia, ya sea a la corona británica o la cruz templaria. Y espero que los lealistas lleguen a entenderlo, pues también son víctimas. Te opones a la tiranía, a la injusticia. Pero solo son síntomas. La verdadera causa es la debilidad humana. ¿Por qué crees que intento demostrarte lo errado que estás? Has dicho mucho, ciertamente, pero aún no has demostrado nada. Eso tendremos que solucionarlo, ¿verdad? Señor, Hola, Connor. ¿Qué te trae por aquí? los británicos han retirado a sus hombres de Filadelfia. Marchan hacia Nueva York. Muy bien. Moveré a nuestras fuerzas hasta Monmouth. Si los desviamos, le daremos la vuelta a la situación. ¿Y qué es esto? Correspondencia Seguro privada. que sí. ¿Te gustaría saber qué dice la carta? Parece que nuestro buen amigo ha ordenado atacar tu aldea. Aunque llamarlo ataque es quedarse muy corto. Dígaselo, comandante. Hemos recibido informes de nativos aliados que ayudan a los británicos. He pedido a mis hombres que pongan fin a esto. Quemando sus aldeas y arrasando sus tierras, pidiendo su exterminio, según lo que dice esta carta. Tampoco es la primera vez. Cuéntele lo que hizo hace 14 años. Eso fue hace mucho tiempo, en la Guerra de los 7 años. Ya ves lo que hace este gran hombre cuando se le somete a presión. Pone excusas, rechaza la culpa, hace todo tipo de cosas, ciertamente salvo asumir responsabilidades. ¡Basta! No importa qué hizo ni por qué. Mi gente es lo primero. Entonces, vámonos. No. Se acabó nuestra tregua. Hijo, ¿Me crees tan blando como para cambiar de opinión si me llamas hijo? ¿Desde cuándo conoces esta información o debo creer que acabas de descubrirla? La sangre de mi madre quizá manche las manos de otro, pero Charles Lee sigue siendo un monstruo que obedece tus órdenes. Solo una advertencia. Si decidís seguirme o detenerme, os mataré a los dos.
asegurarme de que la aldea esté a salvo. Radun hagedun. Za shewe nekti ohnujera. Wakanu dunyu hue dogati ga oya lungwe ayezenesege. Unka giga oya lungwe. De ohne gujes Charles Lee. Luana tukwa yasagoya donhawe kano dogu dano dohkara ni hadi. Nahoda? Ka numwe ni honenu. Wakte sagodi dashtana zini hadi ayun kiyun hundakwa. Ja, jahtet karihuajeri. Ona dera di desa ni kuhare. Ja kontat desa duhuntoni ne giga ne ayaguaderio. Onneksi jaskagane. Te domzohunta kedasta. Skana kana dogo. Radun hagedum. Wase daneka. Nahoda? Gwegum wa hakrori ne Charles Lee. But triot de hona do honzoni ayun kiat wanto. Dano gan easy a say na what is it? Atsoga tigarungwe. Waharu zit is ni gora denu. Zia sade ni anda de squat ni gora gani. Nik zi ona gan runete. Zi gwan ho garm de. De gat nyo ska agi. Gwanek di gwan nyu skan zi wat gwanya has ne asquaya the nu statsege.
Da yung sa ni gora di hanto. Tanwa dizwa daksa te nezungwe da summa. Sa Darissa. Ang Darissa no na za heyum. Yao tena. Dat is a dansum. Zika do hitstane. Radun hagedum. Charles Lee. Mountmouth. Was that the Hadje? Asagonat Dumase. Zina Hodam Patriot. Ranadelo Yuni. Jura Saga. Asagonasete. On Doctangi Gamoderio. Ronudio Hot Gwenum. Ungenungue da Summa. Oh, diatanum statunge. Iwe reya nawando taingwaya danustaduge. Ona wasa Darissa yung jadaro. Oh, na hoda de za ni gun hare radun hagedu. Kana dogu ramaheyo. Oh, na awa ne. Ya tak kweni kwa oriwio agiru. Tiyung kwe huwa sira denyu rodi tara kwa nti ene kono kwa di ya dahunada kwe. Jinua ya de dewa deriyo. Doga ona ya kahewe ya dayung kwa di huayanda se. Tona ya dewa yere. Ya. Dewesek. I umjunhuza ne gaa. Next ji, doni kari wesh. Oh, niyo ji ayu kwa karunya de. Angwaya danosta de. Kwa dere ya taye dewa gani daye dewa deni dina hoda dawe. Doga era andewe de ne gan on junhunjake. Ya taye dewa tka o jini gwari hoda. Daweriane dewa hawi jini jukwenu. Ya ta umdu. Onik zi azawa der harade. Kaknigariwe segu de wagaduhumzoni. Teo da hunjo hunrona jage daya guatara. Debemos defender esta posición hasta el final. Si el enemigo consigue pasar, perderemos el preciado terreno que hemos ganado. El sacrificio de vuestros hermanos no será en vano. ¡Adelante! ¡Llevad la lucha al enemigo! ¡Que se arrepientan del día en que marcharon contra nosotros! Connor, amigo. Llegas justo a tiempo para presenciar nuestra gloriosa victoria. ¿Dónde está Charles Lee? Ese bastardo. Aparece en mitad de los preparativos y asume el mando. Grita a todos que avancen y luego se va. Y yo me quedo para arreglarlo todo. ¿De dónde salen esos? ¡Corre la voz de que retrocedemos! ¡Todos conmigo! ¡Ya! ¡Ya! Protegeré la zona mientras los pones a salvo.
Te asignaré a mis mejores soldados como guardia personal. Harán todo lo que sea necesario para garantizar tu victoria. Bonne chance, mon ami. Echaremos a esos casacas rojas. Con eso ganaremos tiempo. Eso debería frenarles. ¡Un tiro perfecto! Con eso ganaremos tiempo. Eso debería frenarles. ¡Un tiro perfecto! Echaremos a esos casacas rojas. Con eso ganaremos tiempo. Eso debería frenarles. Echaremos a esos casacas rojas. Eso debería frenarles. Echaremos a esos casacas rojas. Con eso ganaremos tiempo. Eso debería frenarles. Nos queda poca munición, señor. Y el enemigo avanza. Hay que retroceder, reunirnos con los demás y cubrir su retirada. ¡Deprisa o estamos muertos! ¡Vámonos! ¡Retirada! ¡Hecho todo lo posible! ¡Retirada! ¡Retirada, hermanos! ¡Que las langostas no disparen! ¡Volved con los otros! ¡Yo me ocupo de esto! ¡Deprisa o estamos muertos! ¡Vámonos! ¡Vamos, muchachos! ¡Retirada! ¡Antes de que abran fuego! ¡Marchaos! ¡Yo me encargo! ¡Vamos, muchachos! ¡Retirada! ¡Tenemos que hacer algo y rápido! ¡Olvidaos de los casacas rojas! ¡Id con los demás!
Bien hecho, amigo mío. Hoy has salvado muchas vidas. ¿Connor? Charles Lee es un traidor. Ha forzado una retirada en medio de la batalla esperando que una terrible pérdida de soldados forzase un cambio en la cadena de mando. ¿Qué? Volverá contando alguna historia. Dirá que estaba en desventaja o que yo tengo la culpa. Mentiras. Lo diré por última vez. Ese hombre es su enemigo y no se detendrá hasta que esté muerto o deshonrado. La historia parece cierta. Lee estaba actuando de forma extraña en la batalla. Voy a investigar estas acusaciones de inmediato. El momento de hacer eso ya pasó. Hay que hacerlo de la forma correcta, o no seremos distintos de nuestro enemigo. Por no hablar de las repercusiones políticas que podría conllevar tal acto. Si decide perdonar la vida a Lee, se la arrebataré yo mismo. Disfrute su victoria, comandante. Es la última que le entrego.